Hola, ¿qué tal? A todos. ¡Ay, qué emoción! Pues bienvenidos sean todos. Mi nombre es Sara Tula. Soy egresada de la licenciatura en Artes Plásticas. Creé los talleres de Codificando a los Grandes Maestros y el Círculo Creativo. Y actualmente mi obra, en el último año se estuvo exponiendo en varios lugares de Cuernavaca, desde la MULI hasta el Instituto Hamburgo de Idiomas y la Casa de Cultura de Jantetelco por parte de la Secretaría de Cultura de Morelos. También el año 2019 fui juez en el Encuentro Estatal de Arte eh, de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial en Morelos. Muy bien. Pues nada, las 5 preguntas que debes hacerle a tu pintura favorita. ¿Qué creen que sea a lo que se refiera o así? Díganmelo en los comentarios. Y vamos a ver al final si cumplió con lo que ustedes se imaginaban al respecto de este taller. Muy bien. Al finalizar este webinar, no verás tu pintura favorita de la misma manera. Te podrás poner en los zapatos de tu artista preferido y podrás entender las decisiones que tomó para llegar al resultado que ahora tú estás viendo y que te fascina tanto. Te darás cuenta también que esas mismas decisiones que tomó tú las puedes llegar a hacer y que solo necesitas como preguntarte estas 5 preguntas para llegar a ellas, y entonces te vas a dar cuenta de que pintar no está reservado solamente para unos cuantos genios, sino que personas como tú y yo también lo podemos hacer. Ok, muy bien. Seguramente si estás viendo este webinar es porque te gusta pasear por los museos y quedártele viendo las pinturas, y a veces te fascina y no sabes realmente por qué te fascina. O sea, sabes que estás frente a algo que es de admirar, pero no logras aterrizar en palabras qué es eso que te llama tanto la atención. Muy bien. A veces queremos entender estas pinturas, las estudiamos, y aunque las estudiamos no terminamos de comprenderlas. Tal vez también te interese pintar, ¿no? O sea, si las estudias o si te fascina tanto el arte, a lo mejor te encuentras en un camino para desarrollar tu lado artístico, pero no sabes por dónde empezar, o si ya empezaste, a lo mejor te encuentras en un platón, ¿no? En un momento en el que sientes que ya no puedes avanzar más, y eso puede llegar a ser frustrante. Entonces siempre hay que regresarnos a estudiar a los antiguos maestros o a los grandes maestros, no necesariamente antiguos, y preguntarles cosas, buscar en sus cuadros las respuestas que estamos buscando. Pero ¿por qué no lo podemos hacer todavía? ¿Por qué todavía no podemos hacerle estas preguntas que nos van a revelar tantos secretos? Probablemente es porque no tenemos las herramientas y así. Y entonces estas 5 preguntas espero que te puedan brindar un poco de panorama sobre hacia dónde caminar o desde dónde llegarle a las pinturas, a tus pinturas favoritas y a tus artistas favoritos, porque una vez que empiezas a preguntarle esto solo a una pintura, también empiezas a observar patrones en el resto de las pinturas de ese mismo artista, y luego en las corrientes, y luego puedes ver cómo es que una corriente se mezcla con otra, y entonces cómo es que llegamos hasta este punto de la historia del arte, ¿no? Por si no lo notaron, soy un entusiasta del arte, y entonces me encanta nerdear sobre arte. También me encanta canalizar esta pasión que le tengo a la historia del arte, a las artes plásticas, y desarrollarlo, ¿no? Pero a veces puede llegar a pasar que nos sentimos frustrados justo porque luego nos faltan herramientas, nos falta conocimiento, quizá nos falta confianza. A lo mejor queremos aprender a pintar, aprender a dibujar, pero creemos que como no nacimos sabiendo, no está en nuestro poder aprender a hacerlo. Y la verdad es que dibujar es solamente cuestión de práctica y nada más, ¿no? O sea, sí habrá quien tenga facilidad, pero igual si no la cultiva, no va a llegar muy lejos. O sea, siempre es cuestión de cultivarlo, y es como hacer ejercicio, es como cualquier hábito. O sea, se trabaja el músculo y ya, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar por qué preguntarle a los artistas o a las pinturas. Para tener las herramientas para expresar nuestras observaciones, llegar a conclusiones que nos ayuden a entender los cuadros, lo que estamos viendo en nuestro cuadro, que estamos admirando, y entendemos
desde las preguntas que una obra de arte es una lección en sí misma, ¿no? O sea, y podemos abordarla desde la composición, desde los colores, desde sus valores tonales, cómo organiza los elementos en el espacio, cómo los contrasta. Entonces, con estas preguntas que les voy a dar, espero que podamos desmenuzar algunos de los secretos en cuanto a técnica pictórica que los cuadros tienen para mostrarnos, ¿no? Y creo que estas preguntas se pueden aplicar no solamente a cuadros renacentistas o así, sino podríamos llegar incluso a preguntarnos sobre cuadros como los de Pollock, o sea, mucho más modernos y que a lo mejor pudiéramos llegar a pensar que no es aplicable todo esto. Pero antes que nada, déjenme hablarles de mi abuela, Nani. Ella acaba de cumplir 80 años este año, es una persona maravillosa, me regaló una caja con óleos que eran de ella antes, y porque siempre le gustó el arte, ¿no? Pero como que nunca de verdad se metió, nunca se clavó, y ahora me dijo, no, pues yo quisiera como tomar tu taller, aprender, ¿no? Y yo, ok, muchas gracias, sí, tómalo, adelante, ¿no? Pero también me dijo, ay, pero no va a hacer las tareas, ¿eh? Bueno, le estoy hablando del taller de Codificando a los Grandes Maestros, por si no lo había mencionado. Y me dice, no voy a hacer las tareas, ¿eh? ¿Tú crees que a mi edad me voy a poner a hacer las tareas? Y yo ni siquiera sé dibujar, ¿no? Y yo así de, bueno, o sea, estás en toda tu libertad de no hacer las tareas, pero si las haces, la verdad es que vas a aprender muchísimo más, ¿no? Total que entre pláticas y así, me dijo, ok, lo voy a intentar, ¿no? Y entonces decidimos que íbamos a estudiar en el curso el cuadro La erupción del Paricutín de 1943 del Dr. Atl. Está hecho con colores Atl sobre madera. Le fascina este cuadro, le fascina el Dr. Atl, y entonces decidimos estudiarlo. Muy bien. Antes que nada, bueno, vamos a abordar de una vez ya la primera pregunta. Y la primera pregunta es, ¿qué nos quería decir el artista con su cuadro? A partir de esta pregunta es que vamos a hacer el resto de las preguntas. Primero tenemos que entender desde dónde nos está hablando el artista. Entender sus objetivos, el mensaje que nos quiere transmitir. Y esto lo logramos preguntándonos cuál es el tema o el título, quién es el artista. Y esto a lo mejor lo podemos encontrar en la ficha técnica. Tenía alguna agenda especial al respecto, y esto puede depender de quién era el artista en su época y qué opiniones políticas tenía sobre el contexto en el que se encontraba, a lo mejor qué contactos tenía, a lo mejor dependiendo de la época también nos puede decir mucho sobre la corriente artística a la que pertenece esta pintura, o si fue un parteaguas y inició una nueva corriente artística. Esto es una información muy útil que nos podemos empezar a cuestionar sobre el cuadro y desde dónde analizarlo. No es necesario que lo sepamos todo, sobre todo en un primer análisis, pero está muy interesante volver a visitar esta pregunta al finalizar y ver qué macha, qué no macha, qué coincide, cómo se contrasta. Entonces, pues nos remitimos a la ficha técnica y a partir de ahí hacemos como todos estos cuestionamientos. Vivimos en la época del internet y entonces si tenemos a la mano un celular o una computadora podemos hacer estas investigaciones también como muy velozmente y nos pueden orientar mucho, ¿no? Porque aunque sea el mismo tema, no necesariamente va a tener el mismo tratamiento. Por ejemplo, el caso de Inocencio X de Velázquez y el de Bacon, ¿no? En el caso de Velázquez, el Papa Inocencio X encargó un retrato de estos como muy formales, en el que quiere establecer su autoridad, quiere, pues sí, afirmarse como el Papa, ¿no? Y además, o sea, Velázquez era un pintor muy reconocido en ese momento y todavía se puso así como medio piquis para ver si lo pinta o no, pero como pintaba a varias gente de su corte, pues dijo, órale, va. Y entonces es un retrato muy formal, muy serio, como a la manera de los retratos que se venían haciendo hasta ese momento. Por otro lado, Bacon hace un estudio basándose en este cuadro y su intención es totalmente diferente. O sea, aquí vemos angustia, vemos como si estuviera encerrado detrás de unas cortinas, como si no lo pudiéramos ver completamente. O sea, a lo mejor no sabemos muy bien qué es lo que nos está queriendo decir, pero entendemos completamente que no es el mismo mensaje a pesar de que es el mismo tema. Estamos hablando de épocas distintas, estamos hablando de contextos culturales y de
visiones del mundo muy diferentes. Y entonces para eso nos sirve preguntarnos sobre quién era el artista en su época y qué pensaban, ¿no? Digo, nada más voy a tocar este ejemplo como muy por encimita, pero es como para señalar este punto. Entonces ahora sí, nos preguntamos estas preguntas: ¿cuál es el tema? ¿Quién es el artista? ¿Tenía alguna agenda al respecto? ¿En qué época se pinta? ¿Pertenece a alguna corriente artística? ¿O fue originaria de alguna? Y entonces nos empezamos a preguntar esto sobre el cuadro con mi abuela. Y entonces revisamos la biografía del Dr. Atl, encontramos que el Dr. Atl, por si no conocen la obra de este artista, tiene una fascinación por los volcanes, o sea, los estudió muy minuciosamente, escribió un libro al respecto de cómo nacen los volcanes justo cuando nació el Paricutín. Él tuvo la oportunidad de trasladarse a Michoacán justo cuando estaba sucediendo, porque para él era un fenómeno que muy pocos en su vida iban a tener la oportunidad de presenciar y no se quería perder ni un solo detalle, ¿no? Y entonces mucha gente de la que vivía cerca de donde estaba el Paricutín se fue de ahí, entonces pues abandonaron sus casas y entonces buscó a alguien que le diera su casa, se la vendiera, se la rentara, y se fue a vivir ahí al lado, y entonces desde ahí salía y pintaba, ¿no? Y entonces entendemos desde este punto de vista que él tiene una fascinación con el volcán, con la lava, con el fenómeno de la erupción. Entonces tiene sentido pensar que la historia o el objetivo de este cuadro es justamente hablarnos de la erupción. Y entonces, ¿qué es lo primero que vemos? Ya nos vamos a empezar a meter a la siguiente pregunta. Nos vamos a preguntar, ¿cómo se compone? ¿Cómo se compone este cuadro? Debemos descubrir ahora, desde el cuadro y no desde la ficha técnica o desde la biografía del artista, y de qué se trata, ¿no? Y entonces, para desmenuzarlo, para poder llegar a este tipo de conclusiones de qué se trata este cuadro, es que nos podemos preguntar, primero, ¿qué sensación nos genera, no? O sea, lo veo y me causa, siento que está armónico, siento que está como desequilibrado, me causa angustia, se ve súper bonito y súper agradable a la vista, o me rompe con todos mis esquemas. ¿Qué sensación me genera? Los elementos en el espacio tienen tensión, están todos cargados hacia un lado, están todos cargándose hacia el otro. ¿Qué veo primero? ¿Qué es lo siguiente que veo? ¿Dónde están colocados estos objetos? Objetos me puedo referir a formas geométricas como tal en el expresionismo abstracto, o hablando de cuadros abstractos, o me puedo referir a formas de luz en el rostro, por ejemplo, o formas de los árboles, o sea, con formas o objetos me refiero a las pinceladas o las formas que forman las pinceladas, y lo que eso representa. Y a lo mejor nos podemos llegar a preguntar si usó alguna rejilla de composición. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, nos preguntamos esto sobre el cuadro del Dr. Atl. Y entonces llegamos a la conclusión de que lo primerito que veíamos era el cráter y la erupción, ¿no? Luego veíamos la nube, bajábamos y veíamos lo que entendemos como neblina. Todavía no estamos 100% seguras de si eso es neblina o no, pero lo interpretamos como neblina. Luego bajamos al cráter y subimos por la ladera de esta colina y llegamos como la montaña lejana azul, y luego a la estrella, y regresamos. Entonces vemos como un circuito de donde nuestros ojos van alrededor del cuadro y cuál es la importancia de cada uno, ¿no? También le pusimos algunas rejillas y sí nos dimos cuenta de que por lo menos algunos objetos tienen coincidencias muy claras como para haber sido accidentes, como por ejemplo hay un arbolito aquí que coincide así, o sea, no hay duda de que, o sea, a mí no me cabe duda de que eso fue planeado, o sea, eso ahí está bien. También esta ladera, ¿no? Coincide muy muy bien, y en general como que los ritmos que tiene este cuadro como que se sienten áureos, o sea, por ejemplo, esta coincidencia de la nube con la otra nube, no siento que sean accidentes, como que siento que podrían haber sido muy planeados, pero tampoco es como que se constriña a acomodar todo en sección áurea. Y no todos los artistas componen en sección áurea. Son, en mi opinión, herramientas que nos sirven
como para entender cómo el artista dispone los objetos en el espacio, pero también pues tiene mucho que ver con qué otros objetos está dialogando. O sea, por mucho que tengamos algo en sección áurea, si el demás del espacio no está apoyando para que eso que está en sección áurea sea nuestro protagonista, pues se va a sentir desequilibrado, no se va a sentir armónico. Entonces es como para observar, ¿no? No solo fiarnos de las rejillas. Ahora, esto fue un ejercicio que hicimos como para empezar a acercarnos al cuadro, una forma como de simplificarlo, hacerlo en formas como un poco abstractas, y que se sintiera más como jugar a un tangram que vamos a dibujar el volcán del Dr. Atle, que a lo mejor puede llegar a ser una tarea difícil si es lo primerito que estás haciendo, ¿no? Entonces, lo hicimos primero en la computadora, agarramos en PowerPoint, hicimos las figuritas y luego eso lo llevamos al papel. ¿Ok? Y a partir de ahí es que empezamos a encajar los diferentes trazos y luego lo pasamos en limpio. Y a partir de este dibujo en limpio fue que empezamos a hacer el resto de los estudios. Muy bien, estamos listos para preguntarnos cuáles son sus valores tonales. Cuando hablamos de valores tonales, hablamos de la escala de luminosidad y de contraste que existe entre los objetos de la imagen. Y no necesariamente tiene que ser una imagen a blanco y negro para hablar de valores tonales. Podemos hablar de valores tonales en color. Para hablar de valores tonales también lo que nos preguntamos es qué es lo más iluminado, qué es lo más oscuro, qué está en tonos grises, dónde está el mayor contraste, qué protagonista es el protagonista es lo más iluminado. ¿Y a qué me refiero con el protagonista? Normalmente cuando hablamos de la historia de un cuadro es porque hay un elemento que resalta por sobre todo los demás y el resto son sus artistas de apoyo. Entonces, habrá cuadros que no lo tengan, porque deliberadamente así lo buscan, pero es común encontrar mensajes o protagonistas y necesitamos ver cómo están actuando con su resto de artistas de apoyo. Ok. Entonces, bueno, no sé si ustedes habrán cuestionado alguna vez por qué las pinturas del fauvismo, estas pinturas que tienen colores como súper excéntricos, porque a pesar de que tienen colores súper excéntricos no nos parecen alienígenas, ¿no? O sea, como la señora está de verde y sin embargo no la entendemos, no la vemos y pensamos, es una alienígena, o sea, de Marte, ¿no? O sea, la vemos y entendemos que es una mujer. Y le vemos sus cejas y sus ojos y sus labios. Y vemos al gatito y pues, yo nunca en la vida he visto un gatito así de amarillo. Y, o sea, el cuadro en general tiene unos colores súper vibrantes. Pero ¿por qué podemos seguirlo entendiendo? Porque si funciona en valores tonales, funciona. O sea, nosotros percibimos el mundo a través de la luz primero, ¿no? Y entonces, antes de ver colores, percibimos si hay luz o no. Y los colores son las ondas de luz, la longitud de onda de cada onda de luz. Es un poco más técnico que eso, ¿no? Pero a lo que voy es que si nos funciona en valores tonales, podríamos ponerle prácticamente cualquier color a algo y que de todas maneras se lea correctamente. Vamos a seguir con los valores tonales, todavía no con el color, preguntándonos qué es lo más iluminado, qué no. Nos sirve simplificar las imágenes a 3 valores tonales para comprender la imagen como un todo, ¿no? Luego puede llegar a ser como demasiado una obra que tiene muchísimas cosas sucediendo y entonces como wow, ¿qué es lo que veo primero? ¿Qué es lo que veo después? Entonces hay que dar un paso atrás y analizar la obra. A lo mejor podemos entrecerrar los ojos o podemos hacer un poco de viscos y ver qué es lo que vemos, lo que percibimos primero, si hay formas que se fusionan. A lo mejor un cuerpo se fusiona con el cuerpo que está al lado y ya que nos ponemos a ver bien ese cuerpo se entiende perfectamente, pero en el gran esquema de las cosas podemos separar muy bien entre las cosas que están 100% iluminadas, los tonos medios y las sombras absolutas. Y entonces es como más fácil interpretar una obra desde el punto de vista de valor tonal si lo clasificamos de esta manera. 3 valores tonales que corresponden a la luz promedio, tono medio y sombra promedio. Aquí la característica es que la luz promedio y el medio tono van a estar en el lado más luminoso de la escala de grises y la sombra promedio va a estar
más hacia los negros. Entonces, en este ejemplo, por ejemplo, les voy a mostrar la pintura del pescador de Sorolla y mi simplificación que hice en 3 valores tonales. Entonces, aquí comprobamos que funciona la obra y el estudio, si en pequeño es clara la idea. Y entonces aquí lo vemos en pequeño y el pescador en el chiquitito se entiende perfectamente, y también se entiende perfectamente en la versión pequeña en 3 valores tonales. Hay que ser como muy críticos también, o sea, hacer este ejercicio es como mucho de hacer un ejercicio mental de juzgar muy bien si esto que está aquí corresponde a luz o corresponde a sombra, necesito que haya una diferencia aquí, sí o no, porque no es lo mismo blanco sobre gris que gris y gris sobre negro que blanco sobre negro. En donde está el blanco sobre negro hay un mayor contraste y por lo tanto nuestro ojo se va a dirigir ahí. Entonces, hablando de que nuestro ojo se dirige a donde hay mayor contraste, analizamos esta obra y vemos que el cráter es como donde hay mayor contraste, ¿no? O sea, porque a pesar de que la parte del cielo también tiene muchos blancos, la hendidura del cráter es prácticamente blanca y la colina que está adelante es negra, ¿no? Y entonces ahí es como, ¡pum!, mírame. Y luego de ahí ya puedes seguir el camino, ¿no? De la nube y la neblina, y luego bajar por el cráter y subir por la ladera hasta el cielo y regresar. Este es el ejercicio que hicimos. Si se fijan, hubo algunas cosas que no quedaron del todo, pero ya empezamos a acercarnos un poco más a la visión del artista y cómo comunicaba su idea. Si ven la diferencia, por ejemplo, yo observo que la parte de la nube, esta parte de la nube, es un poco más oscura, o debería ser más oscura para que el cráter tuviera mayor protagonismo. Pero bueno, siempre podemos como ir afinando eso, ¿no? La cuarta pregunta sería, ¿cuál es la paleta de color? Los colores más intensos suelen ser los más puros, y entonces si tú observas una pintura, es como un poco más sencillo tratar de hipotetizar qué colores está utilizando si buscas los colores más puros, ¿no? Porque un artista parte de cierto número de colores y a partir de ahí los mezcla y con eso obtiene como la gran gama que estamos viendo. Muchas veces ni siquiera son tantísimos colores los que de verdad mezcla para lograr esa ricura. Entonces nos podemos preguntar qué colores usa, que los podemos nombrar. A lo mejor si los podemos nombrar, podemos empezar con esto es un amarillo naranja, o esto es un violeta azul, o un verde azulado. O si ya tenemos como un poco de vocabulario más específico, podemos hablar a lo mejor de tierras tostadas, ocre, cinabrio, y podemos como empezar a visualizar en nuestra mente las diferencias que tiene cada uno de estos pigmentos. También cuando hablamos de cuáles son los colores más intensos, hay que buscar cuál es el color más saturado. Ahorita explicamos un poquito más a fondo a qué me refiero con saturado. Y esto nos va a llevar a concluir cómo es que el artista está armonizando estos colores. Sobre todo porque cuando tú tienes colores tan fuertes como los del fauvismo, puede llegar a ser muy difícil armonizarlos, pero ahorita lo vemos. Entonces, hay que recordar que el color tiene 3 características principales. Al menos en las teorías como que a mí se me hace más sencillo como de comprender, porque hay muchas teorías del color. Entonces el primero, pues qué color es, literal, así como amarillo, rojo, azul, verde, naranja, morado. ¿Qué color es? Luego nos debemos preguntar qué tan gris es. El que sea gris significa que tiene un poco de su color complementario. Si se fijan, el morado está al otro lado del amarillo y del rojo está del otro lado del verde. Entonces, conforme empieza a caminar hacia el rojo, hacia el verde, se empieza a hacer gris hasta que se empieza a hacer verde y entonces ya es verde o rojo. Pero cuando está en esos grises es cuando es como un poco más ambiguo. Y luego nos podemos preguntar sobre su luminosidad, sobre su valor tonal. En la escala del blanco a negro, ¿en qué lugar se ubica? Aunque no tenga blanco o negro. Pero ¿qué tanta brillantez tiene este color? Ok. Entonces, tomando eso en cuenta, les decía, podríamos poner prácticamente cualquier color y de todas maneras se podría ver bien. Pero, ¿qué es lo que pasa? O sea, en el primer ejemplo vemos este ojo de una pintura de Van Gogh que interviene con unas líneas amarillas ahí como chistosas. ¿Por qué no salta tanto? No es porque
el color desencaje, o sea, porque si se fijan, él está utilizando una gama de colores súper intensa, o sea, es súper variada. Aquí lo que está sucediendo es que el valor tonal de estas rayitas es muy brillante, en comparación con el segundo ejemplo, donde ese mismo color, o sea, si ustedes se fijan en la escala esta que les puse de Photoshop, vean cómo los valores son exactamente los mismos, 60, 100, pero ya los de abajo, los que corresponden a la luminosidad, son los que varían. Y entonces, ya cuando lo vemos en el de abajo, es el mismo color, solo que más oscuro, y se funde con la pintura. Si lo vemos en valores tonales, vemos dónde está la aberración, por así llamarlo. Entonces, siempre es importante regresarnos a pensar en nuestros valores tonales. Es como lo que le da estructura a todo. Ahora, está muy bien la teoría del color en cuanto a amarillo, rojo, azul, pero sobre todo en la época clásica, bueno, en Renacimiento, previo al Barroco, había una paleta de colores bastante limitada, ¿no? O sea, se limitaba a los minerales que se encontraban así como tal cual en la tierra, con algunas alteraciones en cuanto a calor, ¿no? Y acidez tal vez. Y entonces teníamos amarillos de tierra, rojos de tierra, lo más... el azul, el único azul que teníamos, o el azul más utilizado, más bonito, más estable, sería el lapislázuli, pero es muy caro. Entonces el azul era solamente reservado para cosas como de religión o para personas de altos cargos, porque son los que podrían comisionar a los artistas de hacer una pintura con lapislázuli porque era súper caro. Y entonces aquí, por ejemplo, tenemos la Virgen del Prado de Rafael Sanzio y tiene este manto azul, seguramente es lapislázuli, tiene rojo, que a lo mejor puede ser cinabrio, y tiene verdes tierras y tiene ocres. Ahora, si hablamos de una paleta moderna, ya tenemos una variedad mucho más amplia, porque ya podemos aislar los componentes de los diferentes colores y modificarlos químicamente. Y entonces ya tenemos más que lapislázuli, tenemos azul cobalto, tenemos ultramar, tenemos azul cerúleo, tenemos rojos y amarillos de cadmio, que son amarillos muy, muy vibrantes. Y entonces, por ejemplo, vemos esta pintura de Van Gogh. Esta pintura de Van Gogh hubiera sido impensable en la época renacentista, porque ¿quién tiene todo ese dinero para gastar en ese azul y tan empastado? O sea, el azul era súper caro. En este punto ya te venden. Antes tenían que moler el pigmento en el taller y utilizarlo desde ahí, ¿no? Aquí el color ya te lo venden en tubo. Es como de los avances de la modernidad y para el arte. Y entonces ya tienes una facilidad mucho más amplia de utilizar más material y tener acceso a colores más diversos, más potentes y así. Recapitulamos, ¿no? ¿Cuál es la paleta de color? ¿Qué colores usa? Ya lo habíamos visto. Y entonces nos podemos poner a hablar de cómo armoniza los colores. Encontramos muchas pinturas que prácticamente están pintadas en una escala de grises, con excepción de algunos cuantos tonos que acentúan. Y sin embargo, si vemos las pinturas, no nos parecen grises. O sea, la vemos, o sea, yo no sé ustedes, pero yo veo esta pintura de Anderson que ese rojo de sus mejillas y el rojo de sus labios se sienten vivos, se siente cálido y se siente vibrante. O sea, el amarillo de algunas de las zonas del abrigo se siente bastante potente, a pesar de que, ya que lo muestreas, tenemos colores bastante pálidos. O sea, al lado les puse el rojo, el amarillo y el azul como súper saturados para que vean la diferencia entre cómo de verdad no es un rojo muy saturado y sin embargo si lo vemos aislado, si vemos la pintura nada más, nos parece bastante vibrante. Entonces es muy interesante pensar en el color de forma en la que es dinámico. El color depende de su contexto para que lo interpretemos. Entonces, fíjense muy bien en los colores que están en esta barrita luego al lado de la pintura. Son los colores que muestré y que son como los más puros que yo encontré. Es la misma barrita que está hasta arriba, en como los cuadritos que están aquí al lado. Esta barrita es la misma, solo que están en la luminosidad que yo me los encontré ahí. La siguiente línea, todos los modifiqué para que tuvieran la misma luminosidad, que todos fueran neutros en cuanto a qué tan blanco o qué tan negros son, ¿no? O qué tan orientados hacia esos colores están a la mitad, 100%. Entonces con eso ya me es mucho más fácil ubicarlos en este círculo cromático.
O sea, son sobre todo de la familia de los naranjas y un verde. Y ya si le vemos la última línea, ahora sí les modifiqué la saturación. No cambié el color, pero sí le modifiqué la luminosidad y la saturación. Y vemos es bastante naranja, un verde y el naranja. O sea, entonces, ¿eso que nos dice? Esta paleta de color que utilizó Zorn en esta pintura a lo mejor tenía un ocre, tenía un naranja, un rojo naranja, y tenía blanco, negro y un verde. Con eso logró esta riqueza de pintura. Y que, o sea, por muy gris que ahora lo podamos ver, o sea, es muy rica, es bastante variada y en valores tonales nos funciona. Es muy clara en cuanto a valores tonales. Entonces, esto es lo que hicimos con la pintura de mi abuela. Y muestreamos varios colores y tratamos de ordenarlos de cierta forma que estuvieran de un lado los más saturados y los menos saturados para tratar de aislar los colores que podría haber utilizado en esta pintura. Y entonces llegamos a la conclusión de que a lo mejor pudo haber utilizado algún azul que fuera como ultramar, algún verde dentro de los colores, los pigmentos que yo tenía en la diapositiva de los pigmentos de la paleta moderna. Hipotetizamos que fuera un verde viridiana, que a lo mejor es un naranja cromo, un sombra tostada, una siena tostada y un blanco titanio. Y que con esos colores podría haber llegado a estos colores que tenemos aquí. A lo mejor nos falta por ahí un amarillo, quizá. Pero ese es el tipo de análisis que estamos haciendo. Y entonces en base a eso pudimos continuar. Ahorita les muestro cuál fue nuestro resultado. Pero mientras nos vamos a preguntar ahora, ¿qué técnica usó? Para esto, pues tenemos que regresar a la documentación, ¿no? Primero, el primer paso es ver la ficha técnica y ver si entendemos lo que nos está diciendo esa ficha técnica. O sea, debajo de donde dice el título de la obra y debajo de donde dice el autor, normalmente nos dice la técnica. Podemos estar hablando de pintura al óleo, acuarela, temple, fresco. Podemos estar hablando de grabado, linóleo, madera, metal. Entonces, una vez que establecemos qué técnica es, investigamos qué técnica es si no la conocemos y qué características tiene. Y entonces, a partir de ahí es que podemos abordar la pintura, ¿no? Esta pregunta lo que hace es que nos resuelve cómo utiliza el artista el material, ¿no? Y cómo lo aprovecha para hablar de sus objetivos si es que lo hace, ¿no? Entonces ya hablamos de qué dice la ficha técnica, investigar qué es lo que significa y a partir de ahí cómo utiliza el material. Si observamos algún ritmo o algún gesto característico, como por ejemplo en las obras de Van Gogh, que vemos muy claramente cómo su pincelada sigue ciertos ritmos y es muy, muy bella esa forma de la pincelada. Eso podríamos llamarle un gesto y es como muy característico de Van Gogh. También si nos acercamos a la obra podemos ver incluso en algunos casos la misma tela, luego la capa preparatoria, luego a lo mejor un boceto y luego podemos ver qué capa de color está sobre qué otra capa y entonces ver la historia de color que hay detrás y entonces entender cómo es que el artista pudo haber llegado a ese resultado. Y aquí es donde realmente ya nos da las respuestas técnicas. Todo lo demás nos sirve para poder interpretar esto. Entonces regresamos a la pintura del Paricutín y investigando, yendo a la bibliografía y buscando documentación sobre la obra de Dr. Atl, nos encontramos este libro escrito por el mismo Dr. Atl, que se llama Gentes profanas en el convento y que salió en 1950. Está en internet por si lo quieren buscar. Y está muy padre, tiene como diferentes anécdotas, no nada más habla sobre técnica. Pero ahí nos habla de que, sus bocetos los hace en el lugar y los hace con un papel blanco, con polvo de carboncillo que esparce y luego dibuja retirando ese carboncillo con esfuminos y con gomas. Y entonces logra contrastes y armonías de valores tonales muy claros que le permiten agilidad. Porque lo que él busca es absorber el momento que le causa admiración de la erupción del Paricutín y transmitirla y plasmarla. Y eso luego llega a su taller y lo lleva a una pintura. Ahora, hablando de los colores Atl, que ya habíamos visto que la pintura está hecha con colores Atl, ahí mismo nos habla de la petrorresina, que es como la primera capa que pondría en sus cuadros, y esto es colores molidos con petróleo, y que
Se pueden pintar como acuarela o fresco, o sea, en manera de aguadas o de manera de transparencias, sobre un fondo blanco, pero no se usa el blanco para pintar como en el fresco, ¿no? Se utiliza el blanco de la pared o el blanco del papel, en el caso de la acuarela. La variedad de valores tonales se logra a través de la superposición de capas y de la superposición de capas de colores diferentes. Y ya que tienes esta base de petrorresina, es que entras con los Atl Color, que son una barra de resina, cera y pigmento, que según Atl es como muy similar a la fórmula de la encáustica griega, que yo no tengo idea de cuál es esa, pero bueno. Y se trabaja como se trabajan los gises pastel. Y entonces, como yo nunca he utilizado colores Atl, pero he utilizado colores pastel, y entonces eso puede informar mi comprensión sobre cómo está utilizando esta técnica. Y entonces la característica de los colores Atl es que no se mezclan los colores entre sí. Entonces, para lograr transiciones tienes que sobreponer capas y utilizarlo como crayones, básicamente. O sea, en mi mente lo entiendo como crayones. Y las capas son secas y se tienen que utilizar sobre una superficie dura y plana. Eso puede ser tabla, puede ser pared, puede ser piedra. Sobre cualquiera de estas funciona, pero la característica es que no tiene que ser flexible y tiene que estar seco, porque este color se trabaja en seco. Y entonces, bueno, antes que les muestre, ya observando un poco más a detalle esta pintura, encontramos que sí tiene bastantes capas, desde violetas, verdes, azules, y podemos ver cómo, si nos acercásemos, hay una construcción de profundidad del color y una materia de estos colores muy rica, que si no es con esos colores, como que a lo mejor nos podría llegar a costar trabajo hacerlo, pero para cuestiones de un estudio nos pueden funcionar muy bien los lápices de colores en vez de a lo mejor un óleo, ¿no? Porque el óleo se va a untar y se va a mezclar los colores con otros colores, y en los Atl Color no. En los colores también trabajas por superposición de capas y poco a poco, ¿no? Entonces este es el resultado del estudio de Nani, y la verdad es que yo estoy súper orgullosa porque de que me dijo que no se iba ni siquiera a animar a hacer tareas. Está padrísimo que haya pintado, o sea, hecho un estudio a conciencia del cuadro de la erupción del Paricutín del doctor Atl. O sea, a mí me parece maravilloso. Y bueno, entonces esto era como para hablarles de cómo podemos entender el pensamiento del artista a la hora de hacer su obra, y entonces podemos cuestionar y problematizar bastantes cuestiones, y entonces podemos preguntarnos si estos valores tonales obedecen al título de la obra, sí, no, ¿por qué? ¿Qué pasa si no lo siguen, no? A lo mejor, regresando al ejemplo de Inocencio X, los valores tonales sirven para representar con realismo al Papa. En el segundo, los valores tonales te están casi cubriendo la cara del Papa, y entonces el mensaje es muy diferente, y entonces en base a ese mensaje es que tomas las decisiones. También los colores que escoges, y la ejecución que tienes. Es muy diferente la pincelada de Velázquez a la pincelada que tiene Bacon en sus cuadros, ¿no? De Inocencio. Y por si no la alcanzaron a ver o así, se las pongo. O sea, una vez pasado por las diferentes preguntas, creo que podemos ver bastante la diferencia en la selección del color, en la disposición del sujeto, en el gesto del artista a la hora de pintar, o sea, la pincelada que tiene, y los valores tonales, o sea, cómo utiliza, a pesar de que es la misma pose, o sea, estructuralmente, cómo utiliza estas rayas que parece una cortina o una reja, y cómo eso, pues, no sé ustedes, pero a mí me genera angustia. Entonces, muy interesante analizar los cuadros desde estas 5 preguntas, pues, para llegar a conclusiones interesantes. Al finalizar vamos a hacer una pequeña recapitulación de las 5 preguntas para que nos quede como súper claro, porque, o sea, les dije 5 preguntas, pero les di como 10,000. Entonces, sí, al final vamos a tener una recapitulación. Entonces, continuamos. Esto es una... Si les surge alguna duda, díganme y me van a pasar la pregunta. Esto es solamente una probada de lo que es Decodificando a los Grandes Maestros, que es el taller que creé y que se enfoca sobre todo en justo hacerle estas 5 preguntas de una manera mucho más profunda a los cuadros, ¿no? Y entonces, ¿por qué hacemos estas preguntas? Pues ya lo decíamos, como para aplicarlas en nuestra obra personal, ¿no? A lo mejor
tenemos problemas como para representar agua o tenemos problemas para representar ciertos efectos de la luz, y entonces podemos buscar artistas que hayan representado la luz de la forma en la que nos interesa y ver cómo lo resuelven, desde la pincelada, desde los colores, sus valores tonales, los materiales incluso, ¿no? Y también, bueno, nos sirve para apreciar mucho mejor las obras en los museos, y incluso haciendo una búsqueda en internet está súper padre que en Google Art Project puedes acercarte así, hacerle un zoom súper intenso a las pinturas, y entonces de verdad apreciar la profundidad de las capas y qué va primero y qué va después, cosa que no podríamos hacer en los museos. En los museos te dicen, no te puedes acercar, y tú así, perdón, es que nada más estoy viendo, le juro que no la voy a tocar. Entonces está muy padre también hacer este tipo de investigación de manera digital. Y bueno, Decodificando a los Grandes Maestros es un taller de 12 sesiones de 2 horas cada uno, en el que te doy ejercicios y te asigno tareas específicas para la obra que tú quieres analizar, y te voy dando retroalimentación personalizada con el objetivo de que vayamos desarrollando tu proyecto poco a poco, y al final de finalizar estas 12 clases tú tengas un estudio bastante profundo de lo que es la obra, y al mismo tiempo hayas aprendido sobre composición, sobre valores tonales, sobre color, sobre técnica. Digamos que por ahí va Decodificando a los Grandes Maestros, pero también considero que la teoría no es nada si no hay una forma de incentivar la creatividad, ¿no? O sea, muy padre que aprendo todo esto, pero sobre todo si yo lo que quiero es aprender a pintar para poder pintar lo que a mí se me ocurre, pues necesito un espacio en donde pueda pintar eso que a mí se me ocurre, y que sobre todo tenga alguien que me pueda dar retroalimentación. Entonces el círculo creativo está pensado de esa forma, ¿no? Que colectivamente nos podamos dar retroalimentación unos a otros y podamos traer proyectos, bocetos, obras terminadas cada clase, para que las podamos admirar, poner sobre la mesa, discutir, argumentar y ver qué funciona, qué no funciona, cómo se puede mejorar. ¿Esto para qué sirve? Si tienes la obligación de producir algo cada semana, tu creatividad está así, ¿no? Todo el tiempo, y entonces todo el tiempo estás generando ideas y estás como trabajando este músculo creativo, que también es un músculo que se tiene que trabajar aparte de la técnica, y es como que van de la mano, ¿no? O sea, si no haces nada y nunca pones en práctica lo que aprendiste, pues no vas a avanzar en la técnica, y si no ejercitas tu músculo creativo, no vas a generar más ideas. Luego también, después, ¿para qué sirve tener toda esta retroalimentación del círculo, ¿no? En este círculo podrá haber gente que tiene más experiencia que tú, y entonces te puede decir cosas que a lo mejor tú en este punto todavía no logras ver a 100%, o sea, solo sabes que a lo mejor, es que no me encanta esta mano tal vez, pero no estoy muy segura de por qué, y entonces llega alguien y te dice, es que te falló tantito la perspectiva, o sea, creo que si le hicieras tantito más de este lado, tantito más del otro lado, funcionaría mejor. Y entonces como, claro, o a lo mejor era el tamaño, o a lo mejor era porque hiciste el pulgar al revés, ¿no? O sea, puede pasar, y a lo mejor tú no te das cuenta porque estás como muy metido en la obra, y te falta como la perspectiva, ¿no? Así dice la imagen, te falta perspectiva y amigos artistas que te puedan dar como consejos. Entonces ese es el punto del círculo creativo. Digo, ya les mostré lo que hizo Nani con lo del Dr. Atl, pero ahora les muestro cómo empezamos y cómo terminamos. Para Nani, que no se había siquiera planteado que podría hacer algún dibujo, empezamos con unas manzanas, formas sencillas, puntillismo, y terminamos haciendo un dibujo de la peña, ¿no? De algo que para ella le significa mucho, y estuvimos trabajándolo para que tuviera como la peña de Bernal, tuviera como un poquito de dinamismo y así. Entonces a mí me parece que a partir de, ni siquiera me animo a tener este resultado, está padrísimo, pero por si tenían dudas, esta es una imagen de otra de las chicas que tomó el taller y que participó en el círculo creativo, y la imagen chiquita es la original. No sé si se alcanza a ver, pero el mar está como un poco plano, tiene la ola, la línea de la ola que está como por llegar a la orilla, está como muy recta, esta manchita como que quiere ser una nube, pero como que no le salió muy bien y así. Y entonces estuvimos platicándolo y le di algunos consejos sobre cómo a lo mejor podemos darle dinamismo al mar, que nos concentrábamos en qué era lo importante, ¿no? Lo importante para ella en esta pintura era el atardecer, y entonces oscurecimos un poquito el mar para que el atardecer fuera como más protagonista.
También le dimos un poquito de profundidad porque algunas partes del mar las hicimos más oscuras, otras más claras. Y las nubes, no podíamos borrar la manchita de la nube porque es acuarela, pero podíamos hacer unas manchas similares para que pareciera intencional y no un accidente. Entonces este es el tipo de cosas que podemos hacer. Cómo a partir de lo que ya tienes se puede mejorar. Pero bueno, entonces, ¿qué incluye Decodificando a los Grandes Maestros? Decodificando a los Grandes Maestros son 24 horas efectivas de clase, teórico-prácticas, retroalimentación 100% personalizada y acceso gratuito al curso, al taller del Círculo Creativo. Y descuentos en los próximos talleres que puedan surgir. Todo esto por el costo de 5,000 pesos, que se pueden hacer en 2 pagos diferidos, 2,500 cada uno. Ahora, si tú haces tu pago en una sola exhibición, tienes el 20% de descuento y te salen 4,000 pesos. Entonces, pues ya tienes 1,000 pesos menos por pagar. Y todavía, por haber venido a este webinar y haberlo visto, tienes el 10% de descuento sobre tu plan de pago elegido. O sea, si lo decides hacer en una sola exhibición, tu total sería de 3,600. Y si decides pagarlo en 2 exhibiciones, tu total es de 4,500. Ese es el código. Ahorita les muestro qué onda con el código, pero ese es. Y por Filao, si lo puedes escribir en los comentarios para que lo tengan. Ahora, también si tienes dudas, si sientes que a lo mejor es demasiado para ti o que dices, nah, ¿cómo crees? No te creo. Y yo te digo, bueno, ok, no me creas, pero si al final del taller tú tienes dudas sobre o no estás satisfecho con los resultados del taller, te devuelvo tu dinero, bajo el entendido de que te esforzaste y entonces hiciste tus tareas y estuviste activo en el círculo creativo. Si hiciste todo, o sea, asististe a todas las clases, tus tareas y el círculo creativo y no te sientes satisfecho, yo te regreso todo tu dinero, porque a mí lo que me interesa es que aprendas. Entonces yo no tengo problema con eso. ¿Cuándo es el próximo taller? Empezamos el 26 de enero, son los martes, el Decodificando a los Grandes Maestros de 7 a 9 y el círculo creativo viernes de 7 a 9, como en el horario de esta transmisión, más o menos para que se den una idea. ¿Cómo interesar a bachilleres en el estudio de obras artísticas? Pues yo creo que hablándoles desde tu amor por las obras que tú amas. O sea, yo me acuerdo que cuando estaba en la primaria, no en el bachiller, pero en la primaria, a mí me empezó a gustar el arte porque mi profesor me habló de sus 4 artistas favoritos, que eran Diego Rivera, Frida Kahlo, Remedios Varo y Leonardo da Vinci. Yo los hablaba con una pasión y nos ponía a dibujarlos y yo me sentía soñada porque había dibujado a la Mona Lisa y le había hecho el detallito del collar. Entonces, supongo que hay que hablarlo desde donde tú estás con pasión, ¿no? Y luego a lo mejor encontrar artistas o temas que puedan llamarles la atención. A lo mejor no le interesan tanto como los clásicos o temas como muy religiosos, no lo sé, a lo mejor sí, y entonces puedes llegarles por ahí, pero a lo mejor lo que les interesa son cuadros como más épicos o cuadros no tanto como históricos, sino algo más dinámico. Entonces más bien es como ver más o menos los intereses de los de bachiller y entonces a partir de ahí tratar de buscar artistas con que llegarles y entonces hacer una pequeña investigación al respecto y ver como el contexto, ¿no? A mí me parece fascinante entender una obra desde su contexto. Ok, entonces, ahora sí. Entonces le di clic al link, también ahorita lo ponen en los comentarios, pero bueno, si ustedes entran a ese link, es Decodificando a los Grandes Maestros, le pueden dar literal ahí, inscríbete ya y te manda hasta la ficha de pago, la ficha de registro, pero bueno, aquí tengo un videito presentando lo que es de Decodificando a los Grandes Maestros. Te explico lo de qué es el círculo creativo y te hablo de cuánto cuesta. Tengo testimonios, lo de la garantía y aquí está ya la forma, ¿no? Y entonces pues aquí metes tu nombre, así me llamo Frida Kahlo, mi correo es frida@kahlo.com y escoges tu método de pago que quieres utilizar, pago único de 4,000 pesos o 2 pagos de 2,500 cada uno. Y si tienes el código de descuento de este webinar, lo pones aquí, le pones no soy un robot y le mandas enviar. Y entonces yo ya te contacto y nos ponemos de acuerdo y te mando toda la información necesaria. Entonces, ahora sí, la recapitulación para los que se esperaron a la recapitulación. Las 5 preguntas que debes hacerle a tu pintura favorita, que es el tema que nos atañe hoy. Entonces, 1.
¿Qué nos quería decir el artista con su cuadro? Y entonces esto nos va a dar un contexto sobre cómo podemos interpretar el resto de las decisiones que tomó. 2. Cómo se compone, cómo están acomodados los elementos en el espacio y cómo están funcionando. ¿Quién es nuestro protagonista? ¿Quiénes son sus actrices de apoyo? ¿Qué historia nos están queriendo contar? ¿Con cómo están dispuestos? ¿Con cómo están acomodados? Ahora, ¿cuáles son sus valores tonales? Estos valores tonales nos van a ayudar a ponerle el mood a la historia. Nos puede estar contando que alguien engañó a tal. Y si tiene una iluminación dramática, puede ser que es una terrible tragedia, pero a lo mejor si es una iluminación idílica es como una fantasía, no lo sé. Pero los valores tonales nos ayudan mucho en cómo interpretamos una obra y cómo está la estructura de luz de la obra, es muy importante. Luego, ¿cuál es la paleta de color? Esto nos puede ayudar desde cómo resuelve un tipo de iluminación muy específica, cómo mezcla ciertos colores. Tú a lo mejor tienes por tarea o porque quieres plantear el reto de utilizar verde y rojo nada más con blanco y negro y quieres preguntarte, bueno, ¿cómo lo hago? Y entonces vas y buscas alguna pintura que lo haga y la estudias y dices, pues es que utilizó el verde para tal cosa o tal otra, los armonizó haciendo los grises. ¿Qué sucede con esos colores? Y luego, ¿qué técnica usó? O sea, literal, utilizó óleo, utilizó acuarela, gises. ¿Qué utilizó y cómo lo utilizó? ¿Y qué te dice eso también sobre el mensaje? ¿Lo hizo agresivo? Casi ni se nota la pincelada. ¿Lo hizo tan notorio como el de Bacon? ¿O no? Y entonces preguntarnos, estas últimas de la 2 a la 5, ¿cómo apoyan a la historia que nos quiere contar? Todas estas son como para responder la primera de nuevo. Esas son las 5 preguntas que le debes hacer a tu pintura favorita. Entonces yo espero que la próxima vez que vayan a un museo cuando esto termine, o que se metan a Google Arts Project o se pongan a buscar imágenes de alta resolución en internet, incluso podrían hacerlo con películas o fotografías en algunos casos, y entonces los puedan ver y entender un poco mejor qué es lo que está pasando, por qué funciona, qué hay aquí, ¿no? Y qué mensaje me quiere contar. Entonces yo espero que puedan observar una pintura más de 8 segundos, que es el promedio general, y que puedan estudiar a sus artistas preferidos y entonces se pongan a nerdear de arte conmigo también, porque a mí me encanta. Pero bueno, si tienen dudas ahorita escríbanme en los comentarios, vamos a dejar un momento por si quieren hacer algún tipo de pregunta. Y nada más les dejo aquí la próxima fecha de inicio, es el 26 de enero de 2021. Y espero que les haya gustado, porque yo estoy muy emocionada, es la primera vez que hago una transmisión en vivo y estaba un poco nerviosa, pero es que este tema me fascina y entonces así. ¿Le has planteado estas preguntas a tus propias obras? Sí, totalmente. Desde que empecé a como plantear como todo este curso, soy mucho más crítica de mi propio, de lo que hago, y entonces todo el tiempo estoy como pensando en estas. Y a veces es como demasiado pensar en todas a la vez, y entonces a lo mejor te puedes escoger una de ahí agarrarte y las demás como un poco más secundarias, porque es como puede ser abrumador. Pero sí, o sea, estar constantemente preguntándote, primero que nada, ¿qué es lo que quiero contar? ¿Cuál es mi objetivo con esa pintura? Quiero transmitir la dulzura del rostro de la chica, quiero transmitir la pena de esta madre, o ¿qué quiero decir? Y de ahí ver, bueno, esta paleta de colores me funciona, si no, la iluminación está apoyando esa historia, un poco como iluminan en el cine o en el teatro, está acentuando lo que quiero que acentúe, o mis valores tonales están por los cielos, o sea, por todos lados, y entonces está iluminando, lo más iluminado es el vaso que está atrás de mí, y entonces la atención se está yendo al vaso y se pierde de la escena. Habrá quien quiera hacerlo así porque decididamente deciden, no, pues yo quiero que el punto focal es el vaso que está atrás de mi escena, porque eso es lo importante. Sus razones tendrá y está perfectamente bien, pero sí hay que hacerlo. Sí, o sea, yo sí considero que hay que hacer estas preguntas a tu propia obra, y sí lo hago. Y si alguna vez me cachan no haciéndolas, háganmelas y con gusto les respondo para que pues también mejoren, ¿no? O sea, todo es perfectible y no me considero ni cerca de estar como al nivel de estos grandes maestros. Por eso los estudio, para algún día llegar a ser tantito como ellos. Bueno,
Pues si no hay más dudas al respecto, pues muchas gracias por haber asistido a este webinar. Si tienen alguna duda me pueden escribir al correo que está ahí, o mandar un mensaje por Instagram o por Facebook y yo les respondo. Y pues muchas gracias. Estoy muy emocionada, y pues espero que este sea el primero de muchos webinars y muchos como talleres y así. Yo me despido, soy Sara Tula. Adiós.